Vamos a leer el verso 5, Salmo 100. El título de esta reflexión es No te olvides de la bondad de Dios. No te olvides de la bondad de Dios. Salmo 100, verso 5 dice lo siguiente. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gracias te damos, Señor, en esta tarde por darnos la oportunidad de estar en tu casa. Nos acordamos de todos los que están enfermos en medio nuestro y pedimos que usted los fortalezca. Pido que su Espíritu Santo se derrame en este lugar y unja nuestras vidas para escuchar su palabra. Y que me unja a mí, Señor, mis palabras, mis pensamientos, todo, para que se hable lo que usted desea, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Cuando éramos más jóvenes, viajamos en algunos viajes misioneros. Ya en ese tiempo viajábamos a Deo. Ya existían los Deos. Y me recuerdo que en una oportunidad, en una iglesia que visitamos, el encargado, el coordinador, él durante varias veces repetían esto. El coordinador decía, Dios es bueno. Y toda la congregación repetía y decía, todo el tiempo. Después el coordinador decía, todo el tiempo. Y la congregación decía, Dios es bueno. Y eso lo repetían muchas veces. La pregunta, ¿es eso realmente cierto? ¿Dios es bueno todo el tiempo en su vida? ¿Qué hay acerca de los tiempos cuando estás en dolor? ¿Dios es bueno cuando usted está en dolor? ¿Qué pasa con los tiempos en que está en conflicto? ¿Dios es bueno cuando está en conflicto? ¿Y cuando está deprimido? ¿Y cuando está estresado? ¿Cuando estás preocupado? ¿Cuando estás bajo ataque? ¿Dios es realmente bueno todo el tiempo? ¿Cómo creer en esa bondad cuando no podemos sentirlo? El texto leído nos dice que el Señor es bueno. Su fiel amor es para siempre, de generación en generación. O sea, la Biblia dice que Dios es bueno todo el tiempo. ¿Pero es cierto? ¿Es cierto en mi vida que Dios es bueno en todo tiempo? ¿Usted cree que Dios es bueno en todo tiempo en su vida? Yo quisiera mostrarles a través de esta reflexión la importancia de enfocarnos en la bondad de Dios para que nuestra vida pueda avanzar. La gran importancia de que usted se enfoque en la bondad del Señor para que su vida crezca. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias negativas que suceden cuando usted se olvida de lo bueno que es Dios? Quiero hablar algunas de estas consecuencias. La primera de ellas es que cuando uno se olvida de la bondad del Señor, uno deja de reconocer lo que Dios hace en nuestra vida. Le repito, cuando usted se olvida de la bondad del Señor, usted deja de reconocer
lo que Dios hace en su vida. Uno empieza a reclamar el crédito por las cosas que Dios hizo en mí. Uno empieza a decir, esto lo hice por mis fuerzas, esto lo hice por mis manos. Uno empieza a reclamar el crédito por lo que Dios hace hacia mí o a través de mí, o lo que hace Él conmigo. En Lucas capítulo 12, no lo busquen, pueden anotarlo, yo se los relato. El Señor Jesucristo contó la historia de un hombre que había sido muy acertado en la vida. Un hombre que había hecho mucho dinero. Un día él, dice la historia, que examinó su imperio de negocios. Este hombre era multimillonario. Él tenía todo. Y al mirar eso él decía, basta ver lo que he hecho con mi vida. Mira todo lo que he logrado, toda la riqueza que he acumulado. ¿Qué voy a hacer ahora con toda esta riqueza?, se preguntó. Ya sé lo que haré. Voy a construir graneros más grandes para almacenarlo todo. Él no le dio el crédito a Dios. Él pensaba que todo lo tenía por sí mismo. Él piensa que lo hizo todo por sí mismo. La Biblia dice, Dios le dijo a este hombre rico, le dijo, tonto, le dijo, esta noche vas a morir y voy a dar todo lo que has acumulado a alguien que lo agradecerá y me expresará su agradecimiento. Piense usted, ¿cuál es el peor pecado que nosotros podemos cometer? Algunos de ustedes podrán decir, bueno, un pecado sexual, o tal vez ser codicioso y abusar de otras personas para yo poder hacer más dinero o algo así. ¿Sabes cuál es el primer y peor pecado? Si yo tuviera que hacer una lista, es la soberbia ingrata. No ser agradecido con Dios por su bondad. No te olvides de la bondad del Señor, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia. La Biblia muestra varias historias de personas ingratas. En el libro Los Hechos, capítulo 12, nos muestra la historia de Herodes. Mejor que lo anoten, porque de aquí a que lo encuentres ya voy a estar en otro tema. ¿Ya? Así que, y muestra la historia de este rey Herodes. Y dice, el día señalado, Herodes, ataviado con su ropa real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. Y el pueblo gritaba, voz de un Dios, no de hombre. Herodes dirigió un discurso que no era humilde. Herodes no era humilde. Él no estaba agradecido por el lugar en el cual Dios le había puesto, porque Dios es el que coloca a las personas en autoridad. Y no estaba agradecido. Dice la palabra del Señor que al instante un ángel lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Lo más probable es que a él le dio un paro cardíaco y murió. Usted debe entender que Dios no tomó la vida de Herodes porque fue inmoral. Tampoco Dios tomó su vida porque fuera codicioso o porque le mintió a la gente. No, Dios le dijo, eres desagradecido y crees que todo es por ti mismo, diciendo yo lo hice yo mismo. Herodes, Dios tomó su vida porque no se acordó de la bondad del Señor. Lo primero que ocurre
Cuando dejamos de acordarnos de la bondad del Señor, es que nosotros empezamos a creer que todo lo que tenemos es por nuestra fuerza. Todo. Usted puede decir, todo lo que tengo fue construido por mis manos, por mi esfuerzo. Todo lo que yo he hecho, lo he hecho por mis manos. Pero ¿quién le dio las manos? Usted puede decir, es que yo gané esos proyectos, es que yo estudié, yo me esforcé. Pero ¿quién le dio el cerebro y la mente? En una oportunidad un hombre le dijo a Dios, Señor, yo no quiero nada más contigo. Yo no quiero que tú no me des nada más. De aquí en adelante yo voy a sembrar mi propia comida. Y voy a cosechar y no necesito nada de ti. Yo voy a sembrar todo y voy a cosechar. El Señor le dijo, está bien, pero búscate tu tierra. Todo lo que tenemos proviene del Señor. No te olvides de que Dios es bueno, de la bondad del Señor. El Señor dice, quiero que me lo agradezcas, que te des cuenta y nunca olvides lo bueno que yo soy contigo. Que todo lo que tienes en tu vida, tu libertad, tus pensamientos, todo lo que tienes es porque yo te lo di. Alabado sea Jesucristo. ¿Usted sabía que la ingratitud es una de las raíces del ateísmo? Cuando yo soy desagradecido, empiezo a excusarme a mí mismo, descartando y tal vez incluso ignorando a Dios. Yo les voy a leer acá en Romanos, capítulo 12, pueden anotarlo, capítulo 1, verso 20. La ingratitud es una de las raíces del ateísmo. Usted puede estar acá en este lugar escuchando y usted puede decir, yo no creo todo eso. La palabra del Señor dice, Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La palabra del Señor dice que nosotros no tenemos que tener la Biblia para creer en Dios. Que nosotros no necesitamos la Biblia para saber mucho acerca de Dios. No estoy diciendo que la Biblia no la usemos. Pero que usted me puede decir a lo mejor, yo no puedo creer en Dios porque nunca he leído la Biblia. Los primeros cristianos tenían el Antiguo Testamento solamente. Nosotros tenemos mucho más que él. Por ejemplo, nosotros sabemos que a Dios le gusta la variedad al mirar la creación, porque nosotros miramos una variedad de flores, de árboles, de animales y de seres humanos. La variedad le gusta a Dios. También sabemos que Dios es un Dios organizado. Organiza todo a través de sistemas. El sistema de las plantas, el sistema de los animales, el sistema solar. Todo lo organiza Dios. Sabemos que Dios es un Dios organizado. Al mirar la creación sabemos que Dios es un Dios poderoso. Miramos los volcanes, los océanos, las montañas, el sol, la luna, las estrellas. No podemos decir, bueno, yo no sé nada de Dios porque no he leído la Biblia. Es cosa de salir nomás y mirar. Para no creer en Dios yo tengo que vivir en negación. Hay que tener más fe para no creer en Dios que para creer en Él. Debes comprender eso. Dice el texto, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Y ahí está la palabra, ser agradecidos por su bondad. No le dieron gracias. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Que Dios los entregó a una mente entenebrecida
que lo entregó a razonamientos necios, lo entregó a una manera de pensar equivocada, debido a que no le dieron gracias al Señor. Usted debe entender que la incredulidad tiene su raíz en la falta de gratitud. En la falta de gratitud. Usted tiene que vivir negando la realidad si dice que no puedo creer en Dios. Yo puedo ir caminando por la montaña y encontrarme, no sé, o en una carretera y encontrarme una piedra grande. Y puedo decir, acá debe haber ocurrido un accidente. Esta piedra tiene que haber rodado acá por un temblor o por, no sé, tanta lluvia. Entonces yo tomo la piedra, la saco y camino. Y yo digo, esto es un accidente. Y eso es lógico. Pero si yo voy caminando en la montaña y me encuentro con un computador o me encuentro con un celular, yo no puedo creer que es un accidente. ¿Me entiendes? Yo soy ingeniero civil en electrónica y telecomunicaciones. Sé lo que estoy hablando. Yo no puedo creer que una pantalla vino volando y 2000 años después o 1000 años después vino un circuito integrado y se enganchó a la pantalla. Y pasaron 10.000 años y vino un teclado y se enganchó al otro lado. No, detrás de todo diseño hay un diseñador. Dios es bueno. Y lo invisible de Él uno lo ve en la creación. Alabado sea Jesucristo. Usted no puede creer en Él. Usted me dice, yo no puedo creer en Él, eso es falso. Usted no quiere creer en Él. Usted no desea creer en Él porque usted no quiere tener un Señor sobre su vida. Usted quiere ser Dios. Usted no quiere tener un maestro. Usted no quiere a alguien que le diga lo que debe hacer. Por eso le conviene decir, yo no creo en Él. Yo no creo que Dios exista. Y prefiere creer cualquier teoría extraña que va en contra de la lógica antes de dar gracias a Dios. Gracias, Señor. Alabado sea Jesucristo. Puede usted ver que la incredulidad realmente comienza con la ingratitud. La Biblia dice, en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, verso 2, que una de las características de los últimos tiempos, una de las características del ser humano en los últimos tiempos será la ingratitud. La ingratitud. Cuando uno se olvida de la bondad del Señor, cuando te olvidas de que Él es el que da todas las cosas, entonces dejas de ser agradecido con Él. No te olvides de la bondad del Señor, porque Él es bueno todo el tiempo. Dios es bueno. Dios es bueno. Así hablaban en la iglesia. Todo el tiempo. La segunda consecuencia de olvidarnos de la bondad del Señor es que yo dejo de pedirle ayuda a Dios. Cuando olvidas lo bueno que es Dios, comienzas a depender de ti mismo y dejas de pedir cosas en oración al Señor. Se te convoca una vigilia, pero tú no vienes. A un ayuno tampoco. Dejas de pedirle ayuda a Dios. La palabra del Señor en muchas partes dice que debemos pedir a Dios. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. La Biblia también dice que usted no tiene porque no pide. Dios quiere que pidas lo que necesites en oración. A lo mejor usted dice, yo no quiero llegar a Dios con cosas pequeñas y solamente oro por las cosas importantes y grandes. Usted debe entender que para Dios no hay nada importante y grande, ¿no? Ya, cualquier cosa para usted que es grande para Dios. ¿Qué es grande para usted? Señor, dame una casa.
¿En qué universo quieres que te la dé? ¿Qué es grande para Dios? Señor, dame un auto. Eso es grande. No, lo grande para Dios es lo que a usted le preocupa. Lo que a usted le preocupa. Y cualquier cosa que le preocupe hay que llevarla a Dios en oración. Cualquier cosa. Cuando te has olvidado que Dios es bueno, tus oraciones se vuelven oraciones tibias, débiles, tan solo de memoria. No pides nada, no eres específico. ¿Me entiendes? Porque se ha olvidado uno de la bondad del Señor. ¿Cómo yo puedo aprender a confiar en Dios? Te hago una pregunta antes. ¿Usted confía en Dios más que, por ejemplo, hace 6 meses, hace 1 año, 2 o 3 años? Pregúntese. ¿Usted confía en Dios más que hace unos meses, 1 año, 2 años, 3 años? ¿Confía más? A lo mejor algunos de ustedes dirán, no, realmente no. Yo siento que estoy estancado en mi confianza al Señor. No creo que mi confianza sea mayor de lo que hace un par de años. ¿Me entiende? No estás creciendo en confianza porque no estás pidiéndole nada a Dios. ¿Cómo aumenta Dios la fe y la confianza en tu vida? Él la aumenta de la misma manera en que un niño aprende a confiar en sus padres. Es el mismo proceso. A esto se le llama el círculo de seguridad. El círculo de seguridad, para los que han estudiado todo lo que es el apego entre un padre y un hijo, saben que se trata de cómo los padres enseñan a sus hijos a confiar en ellos. Es el círculo de seguridad. Cómo los padres enseñan a sus hijos a confiar en ellos. Y usted lo hizo durante 1000, 10.000 veces cuando era chico y siguió este círculo. ¿De qué se trata? En primer lugar, el niño reconoce una necesidad insatisfecha. Por ejemplo, tengo hambre, pero él todavía no tiene palabras ni nada, pero siente hambre. El segundo paso, el niño expresa lo que necesita. Se pega un grito que te deja en el techo y llora. Guagua que no llora, no mama. Eso dice el niño por dentro. ¿Entiende? Entonces, él expresa su necesidad. Tercero, los padres satisfacen su necesidad. Va el papá, ¿entiende? Mi hijo, guaguita, llora, grita, todo. Voy yo y le paso 5.000 pesos. Anda y compra lo que quieras. El padre satisface la necesidad de su hijo. Y 4, el niño aprende a confiar en los padres. Es muy sencillo. Ese ciclo es exactamente igual a la manera en que Dios te enseña a confiar en Él. ¿Tienes una necesidad? ¿Hay alguna necesidad insatisfecha en tu vida? Entonces tú la expresas, esa necesidad a Dios en oración. Dios responde a esa necesidad y tú aprendes a confiar en Él más. Y así es. 1, 2, 10, 1000 veces. 10.000 veces. ¿Cómo uno crece en la confianza al Señor? Expresando su necesidad a Él. Y cuando Dios satisface esa necesidad, yo crezco en confianza. Y sigo confiando. Si tú no estás expresando tus necesidades a Dios, no estás creciendo en confianza. Ahora,
Siempre Dios satisface las necesidades, pero hay dos ingredientes: la oración y el tiempo. Tú pides la necesidad y Dios extrañamente, muy rara vez, contesta inmediatamente la necesidad. Él, a su tiempo, empieza a responder nuestras necesidades. Cuando uno es inmaduro, y es un niño inmaduro, uno quiere todas las cosas inmediatamente. Y uno no sabe la diferencia. Amén, Señor. No sé si ustedes escucharon, pero yo escuché al Señor. Cuando uno es inmaduro, uno no entiende la diferencia entre un no y un todavía no. ¿Eh? Posponer no significa negar. Cuando uno es inmaduro, cuando uno le dicen todavía no, significa, me dijo que no. Y uno dice, nunca más te pido nada. ¿Me entiende? Porque uno es inmaduro. Y cuando uno es inmaduro como creyente, no entiende cuando el Señor le dice todavía no. Y deja de confiar en Dios. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Tú le expresas tu necesidad al Señor y el Señor responde. Y tú aprendes a confiar más en Él. Tú debes comprender eso. A lo mejor tú me dices, yo tengo que ser mejor y entonces Dios contestaría mi oración. No, Señor. La bondad de Dios no se basa en tu bondad. No. No se basa en tu bondad. Dios te va conquistando poco a poco. Alabado sea Jesucristo. No te olvides de la bondad del Señor. La tercera consecuencia, lo primero es que uno deja de ser agradecido, de reconocer la ayuda de Dios. Lo segundo es que dejamos de pedir. Lo tercero es que dejas de confiar en Dios en los tiempos difíciles. Cuando te olvidas de la bondad de Dios, ya no confías en los tiempos difíciles en el Señor. Cuando tú dejas de confiar en la bondad de Dios, en los tiempos difíciles, al último que acudes es a Él. Al último. Cuando ya uno se viene arrastrando ya. Cuando uno ya no da más. Hay algunos de ustedes acá que vinieron hoy día al culto porque ya no había ninguna otra alternativa. Y ahora lo último que les queda, bueno, voy por si acaso porque ya gasté todas las balas. No me queda nada. Entonces voy a ir al culto mejor. No debe ser así. Ante la necesidad simplemente vas a Dios al instante. E inmediatamente surge una necesidad. Señor, se están tardando las pizzas para el almuerzo. Señor, te pido que traiga las pizzas luego. ¿Me entiende? Pero venían sin servilletas. Señor, te pido servilletas, por favor. No, es que eso no es importante para Dios, ¿me entiende? Porque lo importante para Dios es una casa. Importante. El Señor te da un paquete de casa y una servilleta. ¿Me entiendes? Para Dios es lo mismo. Es lo mismo. ¿Me entiendes? Tú debes acudir inmediatamente a Él. Esa debe ser tu primera opción y no el último de los recursos, acudir al Señor. El rey David conocía que Dios era bueno. Él sabía que Dios era bueno. Y él decía, cuídame, oh Dios, porque en ti confío. Tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Salmo 16, 1 y 2. Romanos capítulo 5 dice lo siguiente: nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Uno deja de confiar en Dios en medio de las dificultades porque se olvida que Él es bueno. Pero este
texto dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. O sea, incluso cuando las cosas andan mal, podemos tener alegría. ¿Por qué? Porque dice el apóstol, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, firmeza de carácter, fortalecen nuestra esperanza. Dios prueba nuestra fe. ¿Qué prueba? La confianza en Él. ¿Para qué? Para que dejemos de ser como los niños. Yo al Pablito le digo, Pablito, después jugamos. Imposible. Le digo, pero madura. No me toma en cuenta. Y ya tiene 3 años. Entonces, no, porque un niño no entiende eso. Entonces Dios espera que nosotros empecemos a confiar y prueba la confianza. Y así hace crecer nuestra paciencia. Y así nosotros tenemos vida ya menos neurótica. Vida más serena. Y aunque se estén cayendo todos al lado, tú estás tranquilo. ¿Por qué? Porque sabes que Dios es bueno. Porque Él es bueno. Romanos 8:28 dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas, no algunas, no solo las buenas, cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene. Incluso cuando los tiempos son difíciles, ya Dios es bueno y Él tiene un buen propósito para nuestras vidas. No todo lo que sucede en nuestras vidas es bueno, ¿verdad? No todo. Hay muchas cosas que suceden en nuestra vida que son malas. Pero Dios puede tomar incluso lo malo y cambiarlo para bien. Y eso hace que uno se llene de confianza en Él. Se llene de confianza en Él. Porque Dios, ¿qué quiere en nuestra vida? Que crezcamos. ¿En qué? En la confianza en Él. Entonces lo tercero es que cuando nosotros nos olvidamos de que Dios es bueno, dejamos de confiar en Él en los tiempos difíciles. Y por último, tal vez existen otras consecuencias, pero por último, cuando yo dejo de confiar, de creer, me olvido de la bondad de Dios, me vuelvo pesimista sobre el futuro. Me vuelvo pesimista. Me envejezco. Uno se puede llenar de arrugas, de canas, de mancha, se cae todo. Pero no se puede caer la fe. Cuando uno ya se pone viejo por dentro, ya. ¿Y cuál es la diferencia entre el joven y el viejo? Que el joven piensa que hay futuro. Piensa que hay un futuro. Cuando yo me olvido de la bondad del Señor, yo me pongo pesimista sobre el futuro. Pierde la esperanza. Porque la esperanza se basa en la bondad de Dios. En eso se basa la esperanza. Si Dios no es bueno, no hay ninguna esperanza en la tierra. Ninguna. No tienen ninguna esperanza. Si Dios no es bueno. Pero Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Para siempre. Por lo tanto, uno debe crecer en la confianza en Él. ¿Me entiende? Porque el que nace chicharra muere cantando. Entonces tú no puedes morir sin fe. Tú tienes que partir lleno de esperanza. Esperanza. Porque aunque este cuerpo sea deshecho, dice el apóstol, tenemos otro cuerpo y Dios nos va a levantar nuevamente. Alabado sea Jesucristo. El rey David nos dice esto en el Salmo 27. Él conecta la bondad de Dios con la esperanza.
Y el Salmo 27 dice, verso 13 y 14, ustedes lo anotan, no lo busquen, porque cuando lo encuentren vamos a estar tomando café. Ya, anótenlo. Dice el Salmo, dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. David decía, yo estoy seguro, Señor, que he de ver tu bondad. Él decía, yo hubiese desmayado, me hubiese desesperado, si no creyese en esto. ¿En qué creía? Que él iba a ver la bondad de Dios. Dios es bueno para siempre, de generación en generación. O sea, él dice que yo voy a ver su bondad en mis hijos, en mis nietos. Voy a ver su bondad, aunque hoy día no vea nada, porque es su promesa. Él creía que he de ver tu bondad en la tierra de los vivientes. Usted debe entender que no habría ninguna esperanza si no fuera un Dios bueno. Estaríamos perdidos sin salida. Él decía, me hubiese desesperado, pero él sabía que Dios era un Dios bueno. Y él continúa diciendo, dice, aguarda al Señor, esfuérzate, espéralo. Es como que David se decía a sí mismo, yo no veo respuesta. Yo no veo la respuesta, pero yo sé que mi Dios es bueno, voy a esperar en él. Voy a esperar. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Infunde a tu corazón ánimo y aliento. Espera al Señor. David no se apuraba. No era como un niño que cuando no recibía la respuesta inmediatamente dejaba todo botado, dejaba de confiar. No. Dios es un Dios bueno. Si tú has hecho una petición a Él, ahora espera en Él. Espera, eso es lo que te dice Él. Aliéntese tu corazón y espera en Él. Si estás luchando con la depresión en estos días, si estás luchando con el desánimo en estos días, si estás luchando con las dudas en estos días, si estás luchando con la desesperación, entonces yo te voy a decir qué hacer. Enfócate en todas las maneras en que Dios ha sido bueno contigo. Piensa en eso. Quita tus ojos de los problemas y pon tus ojos sobre todas las cosas que Dios ha hecho por ti. Haz una lista. Cuenta tus bendiciones. Haz una lista. Escríbelas. Haz una lista de todas las maneras en que Dios es bueno en tu vida y enfócate en eso. Enfócate en eso. No te olvides de la bondad del Señor. Si uno pudiera definir esperanza, uno podría decir que es anticipar la bondad de Dios. La esperanza. La única razón por la cual uno puede tener esperanza es porque Dios es un Dios bueno. Si Dios no es un Dios bueno, no hay razón lógica, racional y radical de esperanza. Estamos a la deriva, estamos solos por nuestra cuenta. No hay razón lógica para creer en este mundo, para tener esperanza en este mundo. No hay ninguna razón lógica. La única razón es que Dios es bueno. Y por eso nosotros podemos tener esperanza. No te olvides que Él es bueno. Si te olvidas de la bondad del Señor, vas a dejar de darle gracias a Dios. Y tu incredulidad empezará a crecer. Vas a creer que todas las cosas son por tus esfuerzos. Hasta el sudor de tu frente, el Señor lo creó. Si te cae una gotita de sudor, ¿quién hizo el sudor?
Si tú te olvidas que Dios es bueno, vas a dejar de pedir a Dios. Vas a dejar de pedir, de expresar tus necesidades insatisfechas. Si tú te olvidas de que Dios es bueno, dejarás de confiar en Él en los momentos difíciles. Si tú te olvidas de que Dios es bueno, te vas a poner pesimista en cuanto al futuro. Ya no vas a tener esperanza. Pero la palabra del Señor dice que Dios es bueno, para siempre su misericordia. Vamos a orar al Señor, le invito a ponerse en pie.